Bueno, mis hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo de Tu amor en letras. Es una bendición poder estar juntos en esta noche. Amén. Eh, Regálenme en un momento, voy a estar compartiendo la pantalla. Y vamos a orar juntos en esta noche. Voy a pedir el favor a alguno de mis hermanos que están conectados para orar. Pero bueno, primero doy la bienvenida a mi hermana Adriana, que se está conectando, tranquila, no te preocupes, que se está conectando. Ay, desde Ibagué, ¿cierto? Ibagué. Desde Ibagué, bienvenida hermana Luisa, hermano. Oh, saludamos a su señora madre. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría verla ahí conectada. Esperamos que su recuperación esté siendo óptima. Gracias. Claro que sí, con gusto. Muy Gracias. bien. También le damos la bienvenida a mi hermano Julio, a mi esposa Merly, a la hermana Luisa, al hermano Jason, a la hermana Lucero, a la hermana Paola. Hoy nos acompaña también Sebastián, bienvenido, Él es, hermano Ricardo y hermana Julieta y su familia, tiene bienvenidos. 36 años. Hermano Se nos Dirman pasan los y años. hermana Magnolia, bienvenidos. Regálenme un minutico. Cuántas familias de los papás, me imagino. Ay, Papá es hospitalizado. Perdió la memoria por 4 horas. Muy bien, regálenme un momentico, que es que hoy estoy aquí un poquito enredado, me perdonan. Voy aquí a hacer la configuración del video. Listo. Ya, para poder administrar acá mejor. Mm, Oye, me trae una mantequillita pequeña, ¿o qué? Hermano Con una Jason, pequeña. se te prendió el micrófono. Por acá. Listo. De un segundito que voy a poner la grabación. Bueno, mis hermanos, muy bien. Vamos a iniciar este tiempo, vamos a orar, colocar este tiempo en manos del Señor, porque el tiempo se nos va. Entonces voy a pedirle el favor en esta noche, a ver, libremente, alguno de mis hermanos Omar, que pero soy un papito de los dirija buenos, mis amigos. la Si yo no fuera oración de en esta noche. ¿Quién quiere dirigir la oración? Bueno, hoy ninguno, estamos como tímidos. Bueno, espero que estén conectados porque cuando el estudiante no prende cámara y no participa, es porque está ocupado haciendo otras labores y yo soy muy bueno para coger a los que están así haciendo otras labores y preguntarles. Muy bien, vamos a orar, voy a iniciar, voy a dirigir la oración en esta noche. Y les invito a que, sé que algunos están en el transporte público retornando a casa, otros están en diferentes ocupaciones, pero siempre el modelo de enseñanza está en que tú puedas conectar tu mente, tus ojos, tus sentidos, tu corazón y tu espíritu a la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, porque no es aprender algo por aprender, sino escuchar la palabra de Dios. Así que en ese orden de ideas vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en manos de Dios. Señor amado, en esta noche te damos gracias. Gracias por tu fidelidad y por tu gracia. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor amado, porque hasta aquí tú nos has guardado, tú nos has sostenido y nos has ayudado. Te damos gracias en esta noche por los méritos de tu Hijo y te pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo
de ministración, de bendición para nuestra vida, para nuestra alma, a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, familia. Entonces, venimos hablando sobre Jesús el Rey. Estamos haciendo un estudio a profundidad del Evangelio según San Mateo. No tan profundo como quisiera, porque se nos iría más de 2 años profundizando verso a verso. Recuerdo que vamos a abrir Mateo capítulo 5. Hoy vamos a hablar del Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Vamos a estudiar en esta noche. Entonces les invito a que lo busquen, por favor. Listo. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Mis amados hermanos, hoy vamos a contemplar lo que es el Sermón del Monte, uno de los textos más importantes de las Sagradas Escrituras y uno de los más importantes del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Yo asumo, presumo y supongo que leímos ya, porque esto lo dijimos hace 2 semanas, tuvimos 2 semanas para leer capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Recuerdo que siempre la reflexión es que leamos antes de la enseñanza porque por tiempo no puedo profundizar todos los versículos. Entonces la idea es que tú tengas un panorama global del texto que estudiamos y de esa manera sea más sencillo entender lo que se comparte en esta noche. Cuando hablamos del Sermón del Monte, es uno de los textos más importantes del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver a través de estos textos, o el famoso Sermón del Monte, es las leyes y los mandatos del rey. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, las leyes y los mandatos del rey. Recordamos que el Evangelio según San Mateo es un libro histórico escrito por el apóstol Mateo. Lo va a escribir en hebreo a los judíos, ¿sí? Aunque el Nuevo Testamento es escrito en griego, este libro, el Evangelio según San Mateo, es escrito en hebreo porque va enfocado a los judíos o a pueblo judío. Y recordamos que a través del Evangelio de Mateo, a diferencia de los otros evangelios, allí Mateo va a procurar, dirigido por el Espíritu Santo, testificar acerca de Jesús como rey, ¿sí? Por ejemplo, Marcos va a hablar de Jesús como siervo, Lucas va a hablar de Jesús como el Hijo del Hombre, y el Evangelio de Juan va a hablar acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Pero como estamos en el Evangelio de Mateo, todo el texto está enfocado en la manifestación de Jesús como rey, como el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Por eso es que encontramos muchas profecías del Antiguo Testamento escritas aquí en Mateo, varias de esas cumplidas que las hemos ido conociendo, subrayando conforme vamos avanzando. Entonces, ya hemos visto cosas como el nacimiento del rey, el linaje del rey, la victoria del rey, la proclamación del rey. Y hoy quiero que nos enfoquemos mucho en ese título, leyes y mandatos del rey. Leyes y mandatos del rey. Entonces, cuando vamos al Evangelio según San Mateo capítulo 5, vemos que dice el verso 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. El verso 2 para mí es un versículo muy, muy importante de este sermón. Dice, abriendo su boca les enseñaba. Pensemos por un momento en esas palabras que están en ese versículo 2. Abriendo su boca les enseñaba. Les voy a hacer una pregunta a ustedes para que, porfa, rápidamente
participen 2 o 3 personas. Yo los animo mucho a que estemos participativos como siempre me gusta, para poder aprender mejor. Les pregunto, ¿quién abre su boca para enseñar? Según este texto, dice, abriendo su boca les enseñaba. Yo les hago la pregunta, ¿quién abrió la boca para enseñar? ¿Ustedes qué responderían a esa Jesús. pregunta? Jesús. Listo, el hermano Ricardo dice Jesús. La hermana Magnolia, ¿qué dice? Jesús. Jesús. Hermano Julio. Jesús. Listo, muy bien, los tres están de acuerdo, Jesús. Ahora si les digo, denme otra característica diferente que no sea Jesús, ¿quién? Si les digo, ¿quién va a hablar? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Quién es el que va a dar el sermón? Que no sea la Dios por palabra medio de Jesús. Jesús. ¿Qué dirían? El Espíritu Santo. Bueno, la hermana Merly dice que el Espíritu Santo. El hermano Ricardo, ¿qué dice? Dios. Dios por medio de Jesús. El hermano Julio y el hermano Ricardo dicen Dios por medio de Jesús. Yo estoy de acuerdo con el hermano Julio, Dios a través de Jesús. Listo. Entonces, bueno, yo les pregunto, vamos a aprender aquí teología. No pensé que lo fuera a tocar aquí un poquito, pero lo tocamos. Dicen que va a hablar el Espíritu Santo. Errado. No, aquí no va a hablar el Espíritu Santo. Jesús es diferente al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo puede hablar a través de Jesús. Eso sí es cierto. Pero cuidado, porque a veces podemos confundirlos, ¿no? Dicen que va a hablar Dios a través de Jesús. Les pregunto, ¿pero luego acaso Jesús no es Dios? Entonces la expresión no sería Dios a través de Jesús, sino que mejor podríamos decir que Dios va a hablar. Quiero que lo pensemos por un instante y quiero que lo medites si lo hayas considerado desde esa perspectiva. Entonces, si Dios, porque Jesús es Dios, si Dios va a hablar, ¿ustedes qué creen? ¿Será que esta enseñanza es importante? Porque si colocamos el sujeto, Dios, en el versículo anterior diría, y Dios abriendo su boca les enseñaba. ¡Wow! Miren esto, cómo empieza a coger intensidad el sermón. Dios va a hablar. Si Dios habla, ¿ustedes qué opinan? Importante escuchar, ¿cierto? Muy importante. Si dijéramos, este domingo va a predicar ni más ni menos que Dios, va a estar en el parque de Dios y Él es el que va a predicar, pues eso se llenaría. ¿Sí? Y estaría Caracol, RCN y todos allá. Dice que Dios va a hablar, ¿no? Entonces, tenemos esa expresión, me gusta más la expresión de Dios va a hablar. Otra forma, díganme, otra forma ya usaron la palabra de Jesús, ya usaron la palabra de Dios. ¿De qué otra forma podrían expresar quién o responder quién va a enseñar, quién va a hablar? El Mesías. ¡Ah, excelente! Y aquí estamos empezando a aplicar lo aprendido de los primeros 4 capítulos de Mateo. Va a hablar el Mesías. Muy buena respuesta. Vuelvo y la hago. Ahora úseme en otra palabra. ¿Quién va a hablar el sermón del monte? El Maestro. El maestro. Excelente. Otra figura. ¿Quién va a hablar en el monte? El Rey. El rey. La hermana Merly, ¿qué dice? El Verbo. El verbo, el rey. Muy bien. ¿Cierto? El rey va a hablar. Dios va a hablar. Entonces, prestemos muy buena atención a lo que el verbo va a hablar. ¿Listos? Entonces, lo que va a hablar, y quiero que nos enfoquemos en eso, es que el rey, el Mesías, Dios en forma humana, Jesús, va a hablar. Y lo que él va a decir es ¿qué? ¿Qué es lo que él va a decir? Les doy una pista para que me respondan esa pregunta. Es el título de la enseñanza de hoy. ¿Qué es lo que Jesús va a hablar? ¿Qué es lo que Jesús va a enseñar? Leyes y mandatos. Excelente, hermana Manuel. Un rey, pastora Estela, adelante.
Las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Y miren lo interesante, cuando hablamos del Sermón del Monte siempre pensamos en eso. Ah, va a hablar las bienaventuranzas, va a hablar de la sal de la tierra, va a hablar de la luz del mundo, pero son tantos temas, pero detrás de todos esos temas hay un solo tema: leyes y mandatos. Con este título ya rompemos una de las mentiras diabólicas más grandes que hay en la actualidad. Y una de las mentiras más grandes que hay en la actualidad es que como Jesús me salva por gracia y no por obras, entonces yo puedo hacer lo que quiera, porque Jesús, digamos, una de las cosas que se habla teológicamente es que antes de Cristo, el Antiguo Testamento es el tiempo de la ley y el Nuevo Testamento es el tiempo de la gracia. Entonces muchos cristianos, entre comillas, dicen, bueno, como estamos en el tiempo de la gracia, pues podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos pecar y Dios no se va a enojar. Dios no nos va a condenar porque Él es muy bueno. No, eso no es así. Recordemos que hace 15 días aprendimos que la proclamación del rey, ¿cuál era? A ver, ¿qué fue lo que proclamó el rey? ¿Quién se acuerda? Que también lo proclamó el heraldo del rey. ¿Cuál fue la expresión que proclamó el rey? ¿Quién se acuerda o quién lo tiene anotado? Pueden revisar sus apuntes, porque hace 2 semanas no nos veíamos y de pronto no nos acordamos. Entonces vamos a retomar. ¿Cuál fue la proclamación del heraldo y la proclamación del rey? Recordemos que el heraldo era Juan el Bautista, el mensajero del rey, y el rey es Jesús. ¿Cuál fue el mensaje o la proclamación de ellos? Dice que debemos arrepentirnos, que la venida del Señor cada vez está más cerca. Excelente, hermanos. Arrepentimiento. Ahora vamos a ver las leyes y los mandatos del reino de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren ser del reino de Dios? Pues allá cada uno en su bus. La hermana Yuri vaya a colgar en el Transmilenio, pues levanta ya la mano. Si quiere ser parte del reino, ¿cierto? Los que queremos ser parte del reino, tenemos que entender que este reino de los cielos, que es lo que venimos estudiando, el reino de los cielos, tiene leyes y mandatos. Hemos escuchado que el Antiguo Testamento es la ley, pero el Nuevo Testamento y este especial sermón, uno dice, ay, tan bonito este sermón porque dice bienaventurado, ¿no? Empieza con las bienaventuradas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ay, tan bonito que suena eso. Pero lo que no hemos entendido es que todos estos 3 capítulos, lo que Jesús está haciendo es trazar leyes y mandatos para los que están dispuestos a vivir en el reino de Cristo. Los que quieren aceptar el reino de los cielos que se ha acercado. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quieres ser parte del reino? Ok. Hay unas leyes y unos mandatos si quieres entrar a este reino. Jesús de entrada pone la condición para entrar al reino de Dios. Y de eso se trata el Sermón del Monte. No se trata de pensar en los pobres, ay, que los pobres, pobrecitos, ¿no? Y que tan bonito el cristiano que baile al pobre, porque dice que el pobre, los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos, ¿no? Y entonces que ahí siempre cuando uno ve esas escenas en televisión, muestran al mendigo, ¿no? El mendigo ahí, el que no tiene nada que comer, y como que, ay, te llena de esperanza porque dice, ay, yo soy pobre, me espera el reino de los cielos. ¿Sí? No, 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 eso es evangelio barato. ¿Sí? Este fue el evangelio de la Edad Media, ¿sí? En la que le decía, mira, da una limosna y te vas para el cielo, ¿sí? Da una limosna y vas para el cielo, ¿sí? No, ese no es el evangelio de Cristo, de Mateo 5 al 7. Aquí Jesús va a trazar leyes y mandatos de una manera muy enfática. Entonces voy a pedir el favor quiero pedir el favor, alisten Biblia. Voy a pedir el favor a mi hermano Ricardo, que por favor me colabore leyendo del verso 3
al verso 12 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, mi hermano. Voy a pedirle el favor ahora a mi hermano Julio César, y por favor me puede leer del verso 13 al verso 16. Bueno, la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, mi hermano. Hasta ahí sí. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, vamos a empezar aquí con esta primera parte del sermón. ¿Qué es lo que nos quiere hablar Jesús? Podríamos profundizar las bienaventuranzas y les digo, cada bienaventuranza nos da para una prédica. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no está hablando de los que no tienen plata. Aquí no está hablando del que no tiene casa. Aquí no está hablando del que mendiga en la puerta de la iglesia. No. Aquí está hablando es de aquellos que tienen necesidad de Dios, aquellos que reconocen que necesitan a Dios para ser salvos, porque se dan cuenta que por más buenos que sean, nunca van a tener lo suficiente. Esa es la idea de la pobreza. No tengo suficiente espiritualidad para ser salvo. Entonces, por eso aquí comienza Jesús diciendo que los que reconocen su condición de necesidad espiritual son los que pueden heredar el reino de los cielos. ¿Y a dónde nos lleva cada una de estas bienaventuranzas? Estas bienaventuranzas nos va a llevar al primer punto de análisis de lo que son las leyes y mandatos del rey que quiero enseñar en esta noche. La primera es que las leyes del reino son espirituales. Eso es lo primero que quiero que entendamos. Y fue lo que Jesús quiso entender, dar a entender. Recordemos que los judíos estaban esperando un Mesías político, religioso, que gobernara, que los llevara a la independencia de Israel, a la liberación de los romanos, ¿cierto? Y volviera a institucionalizar y establecer la nación de Israel. Ese era el concepto mesiánico que tenían los judíos. Entonces Jesús lo que va a empezar a enseñar sobre las leyes y mandatos del rey o del reino de los cielos es que las leyes no son físicas, son espirituales. El reino de Dios es espiritual.
Por eso comienza a hablar de los pobres en espíritu, los mansos en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Todas estas características son características espirituales. Y entonces Jesús, cuando empieza en el Sermón del Monte, una de las cosas que va a empezar a dejar claro a los que le están escuchando es que el reino no se trata ni de comida ni de bebida, sino que se trata de justicia, de paz, de gozo, de espiritualidad. Él vino a traer un reino espiritual, no un reino físico, no un reino estatal. ¿Ok? Entonces, esto es importante empezar a entenderlo desde el Evangelio de Mateo. El reino de Dios es espiritual. Las leyes son espirituales. Entonces, por ejemplo, el texto habla acerca de ser la sal de la tierra. Y se habla acerca de ser la luz del mundo. Entonces, miren que lo interesante es que el ser espiritual no se trata de ser una persona que ora mucho, aunque más adelante va a enseñar sobre la oración. Pero Jesús no empieza hablando sobre la oración. Miren lo interesante de esto. Jesús comienza hablando de, primero, la condición o el reconocimiento de mi condición humana, pecadora, caída y necesitada de Dios. Esas son las bienaventuranzas. Pero cuando reconozco mi necesidad de Dios y entiendo que puedo ver a Dios por un corazón limpio, por ejemplo, ahí dice, bienaventurados los de limpio corazón. Pues qué confrontante porque nadie puede tener limpio el corazón. Nadie. Todos podemos tratar de mantener el corazón lo mejor posible, pero el corazón no va a estar limpio en plenitud. Por eso, esta bienaventuranzas lo que va a hacer es estrellar al ser humano con su condición pecadora y con su necesidad de un Mesías que los salve. No que los salve del Imperio Romano, sino que los salve de la condenación eterna. De eso se trata. Primer punto, las leyes son espirituales. El reino de Dios es espiritual. Pero después de que comprendes tu condición y la necesidad de Dios, lo que sigue es ser testimonio. ¡Wow! Analicemos esto. Lo primero no es orar. Lo primero que va a hablar Jesús sobre los principios del reino no es orar o ayunar para ser espirituales. Lo primero que va a enseñar es ser influencia a otros. De eso se trata la sal. ¿Qué es la sal? La sal es un material que se usa para conservar las carnes. Es una de las características de la sal. Evita que se corrompa la carne. ¿Sí? Entonces la sal habla acerca de esa santidad, acerca de esa conservación espiritual. ¿Sí? La sal se usa para curaciones antiguamente. Entonces habla de que nosotros podemos ser instrumentos para sanar a otros. Eso es ser sal de la tierra. Y si nosotros no salamos, a veces la sal cuando cae en la herida es molesta. Sí, también a veces vamos a ser molestos, porque la gente va a querer vivir a su manera, no a la manera de Dios. Y cuando les compartimos de Dios, muchas personas se irritan. ¿Por qué se irritan? Porque es cuando les hablamos del rey, implica que ellos tienen que entender que ellos no son los que mandan. Y a muchas personas les aborrece esa idea, porque ellos consideran prácticamente que ellos son Dios, ¿sí? Pero hay que ser sal, y la sal a veces cae en la herida y es molesta. Hay algunos hermanos que les gusta caer en la sal, caer como sal en la herida siempre. No, esa no es la idea del reino de Dios, ¿sí? Pero sí habla acerca de la necesidad de cuando se requiera incidir, pues afectar el contexto. Porque si nosotros no salamos, si somos del reino de Dios y no influenciamos,
no somos ese modelo de parte del reino, entonces no servimos para nada, sino para ser pisados por la gente, es lo que dice allí. Y en la luz del mundo, exactamente pasa lo mismo. Lo que nos enseña es, primero, tenemos que ser luz, y eso implica limpiarnos y decirle a Dios, Dios, por favor, brilla en nosotros, que tu imagen brille a través de nosotros. Pero lo segundo es tener la fe para alumbrar al mundo. ¡Wow! Jesús es la luz del mundo, sí, pero qué bonito ver desde este sermón que la luz del mundo, que es Jesús, viene a ser como el sol y nosotros, la iglesia, venimos a ser como la luna, ¿sí? Entonces, Jesús es el sol, Él nos ilumina en nosotros y eso hace que nosotros podamos brillar. Brillamos con luz ajena, llamémoslo así, ¿sí? Brillamos con luz ajena. Cuando vemos la luna en la noche, no es la luz de la luna, es la luz del sol reflejado en la luna. Así es la iglesia. Cristo es la luz que nos ilumina, Él es la luz del mundo, pero cuando Él ilumina nuestros corazones, somos llamados a iluminar en la noche, como la luna lo hace en el firmamento en la noche. De eso se trata, ser luz del mundo. No solo Jesús es la luz del mundo. Acá dice que vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes? Todos los que hagan parte del reino de Dios. Por eso esta tarea de ser luz y de ser sal no es una tarea para los pastores solamente o los líderes, es para todo cristiano o todo aquel, en términos de Mateo, todo aquel que ingrese o que sea parte del reino de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí vamos con el punto 1. Vamos con el punto 2 y es lo segundo que vamos a aprender acá acerca de las leyes y mandatos del rey es que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y aquí vamos a empezar a profundizar un poco el tema de la ley. Porque cuando teológicamente se estudia qué es la ley es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como la Torá en hebreo o Pentateuco desde el griego, que significa los primeros 5 libros de Moisés. La Torá significa ley y se estima que son más de 600 mandamientos, algunos presumen que pueden ser 613 leyes las que hay allí para cumplir. Pero lo interesante es que cuando se hablaba en el Antiguo Testamento acerca de la ley, todo el mundo entendía que se refería a la ley de Moisés o estos 5 libros. ¿Y allí qué encontramos? Allí encontramos las leyes ceremoniales, allí encontramos las leyes de alimentos, las leyes del trato entre la gente, el trato de esclavos, cómo hacer negocios, están las leyes sobre la administración de la tierra, la herencia de la tierra, habla acerca de la purificación del pecado, la purificación de la enfermedad, la purificación de la lepra, de la sangre, todas estas leyes que tienen una connotación espiritual y que las estudiaremos cuando tengamos la oportunidad de estudiar juntos Levítico, ¿cierto? Ya estudiamos juntos Mateo, ahora estamos estudiando, Génesis, ya hemos estudiado Daniel, hemos estudiado Apocalipsis, ahora estamos estudiando Mateo. Algún día vamos a llegar al Levítico, ¿listo, mis hermanos? Y allí vamos a ver muchos significados de esa ley. Pero lo que me interesa hoy, que estamos estudiando el Evangelio de Mateo, es entender que Jesús es el cumplimiento de la ley. Y eso lo vamos a encontrar desde el verso 17 al 20. Así que se va a cortar el Zoom, les invito a que nos conectemos nuevamente para nuestra segunda sección de Zoom y continuar y poderles socializar mejor acerca de Jesús, el cumplimiento de la ley.
Somos 16, volvamos los 16. Nos vemos. Mis tíos se vayan por allí. Muy bien, familia. Vamos a ir conectándonos. ¿Cuántos estamos? A ver, van 14, me faltan 2. Vamos a localizar quiénes son esos 2. Juntos, localicémoslos, rastrémoslos y llamémoslos. ¿Listo, familia? Muy bien, muy bien. Vamos a dar un minutico más para que pronto otro que falte de pronto más conectar. Ya sería. Yo los quiero. Muy bien, muy bien. Listo. Vamos a compartir pantalla mientras que termine. Listo, listo, listo. Muy bien, muy bien. Estamos ahí casi todos. Entonces vamos a continuar. Entonces, estamos hablando acerca de que Jesús es el cumplimiento de la ley. Vamos a ver qué dice Mateo 5. Voy a pedir el favor, mi hermano Alejandro, ¿me puedes colaborar leyendo del verso 17 al 20 del capítulo 5, por favor? Sí, señor. Dice Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Listo. Muchas gracias, Alejandro. Excelente. Hermanos, saquémonos esa idea que hemos escuchado algunos acerca de, bueno, como Jesús vino, ya no hay que cumplir la ley, ¿no? Y podemos vivir por gracia. No. Voy a tratar de, sin profundizar mucho, quiero que podamos entender lo siguiente. La ley en el Antiguo Testamento tenía categorías, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo. En un gobierno actual hay leyes políticas, hay leyes, estas leyes políticas se habla acerca de todo lo que es organización del gobierno, por ejemplo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Presidencia, todo eso. Hay unas leyes en todo eso. Aparte, hay unas leyes civiles, ¿no? Entonces, los que no son gobernantes, también hay unas leyes para ellos. Aparte de eso, hay otras leyes que son las leyes religiosas, ¿no? Entonces, como por nuestro país o nuestra nación es una nación laica, entonces nosotros, lo que es el Estado y la Iglesia están separados, ¿sí? Por lo menos en el papel, ¿cierto? El pueblo judío, el pueblo de Israel, la ley del pueblo de Israel no era así. La ley de Israel tenía integrado absolutamente todo. Entonces, es tan poderoso la Torá que allí podemos encontrar, como se los decía anteriormente, leyes civiles, leyes administrativas, y entonces, en grandes rasgos, había leyes de familia, había leyes políticas o de gobierno. En ese tiempo era la teocracia, ¿sí? Entonces era lo que Dios dictara a través de los sacerdotes y levitas,
¿cierto? Y la ley religiosa también estaba incluida. Y dentro de esa ley religiosa había un fragmento o una sección que era la ley ceremonial. La ley ceremonial. La ley ceremonial es lo que se va a anular o lo que va a perder vigencia desde que Jesús viene a la tierra. El resto de la ley sigue vigente, sigue vigente. ¿Qué era la ley ceremonial? Por ejemplo, el matar la paloma, el coger la sangre del macho cabrío y regarlo sobre el otro, coger un macho cabrío y mandarlo al desierto para el tema de la ley de la expiación. Bueno, todo ese tipo de circunstancias ceremoniales quedan anuladas o pierden su vigencia una vez llega Cristo. ¿Y de dónde nos sacamos eso? Pues Cristo mismo lo va a establecer. Yo soy el Cordero. ¿Sí? He aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? Entonces, Jesús va a dar a entender algunas cosas que es las que quiero que nos llevemos respecto a Jesús, el cumplimiento de la ley. Bien, uno, la ley se debe cumplir. La ley hay que cumplirla. ¿Sí? Eso de que, ay, ahora como estamos en el tiempo de la gracia, ay, eso vivamos desordenadamente, eso no es bíblico. Porque acá Jesús nos está enseñando que la ley no se abroga, se cumple. Y él, aunque fuera Dios, también cumpliría su misma ley. ¿Sí? No es que la ley esté por encima de Dios, es que Dios es coherente con su ley. Dios es el que estableció una ley y él es consecuente con dicha ley, porque Dios es la verdad. En él no hay engaño, en Dios no hay contradicción. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dijo, hará. Lo que prometió, lo ejecutará. Así que, como Dios no se contradice, pues la ley está y la ley se debe cumplir. Y aquí Jesús va a dejar claramente esa idea de que yo he venido, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no vine para abrogar, o sea, anularla, sino para cumplirla. ¡Wow! Esto se trata del reino de los cielos. Entender que la ley es para cumplirla. Ahora, lo que viene Jesús a enseñar acá es que puede pasar de todo, pero la ley no va a pasar, no va a cambiar. Miren lo interesante. Entonces algunos dicen, no, desde Jesús cambió la ley. No, Jesús dice, acá en el verso 19, dice, pasará el cielo y la tierra, pero ni una jota ni una tilde de esta ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. ¡Wow! Acá hay una advertencia muy importante para nosotros como cristianos. Y es que si somos o pertenecemos al reino de los cielos, la ley se debe cumplir. Pero aquí donde tenemos un gran problema, y es que muchas veces violamos la ley. La idea acá de entender es que no es cuando la violamos deliberadamente, es cuando realmente queremos hacer las cosas a la manera de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay días en los que uno, y la vida de uno se marca en que uno quiere agradar a Dios todos los días de su vida, y uno quiere ser espiritual, mejor dicho, levitar todos los días como uno levita el domingo en la iglesia, que sea todos los días de la semana, pero no es así. Entonces, esto nos confronta con nuestra naturaleza pecaminosa y Jesús nos va a revelar su sentido de venir a la tierra. Entonces, la ley se debe cumplir. Jesús vino a cumplirla por nosotros. Y nosotros, cuando recibimos a Jesús, entonces podemos entrar al reino de Dios. No porque nosotros cumplamos la ley, sino porque aceptamos a Jesús, que es la ley, como lo diría el apóstol Pablo, la ley de Cristo o la ley es Cristo. Cuando recibo a Cristo, eso implica que yo acepto la ley.
Eso implica que yo vivo conforme lo que el reino de Dios establece, ¿sí? Ya hablamos anteriormente que hay leyes en el reino de Dios, pero que las leyes son espirituales, no físicas. Entonces, con este primer punto, el anterior, empieza a haber una revelación de que las leyes del Antiguo Testamento, aunque se veían un tema muy natural, muy físico, la esencia no era física, era espiritual. Y eso es lo que Jesús primero va a aclarar a través del Sermón del Monte, que las leyes son espirituales. Y lo segundo, que Él es el cumplimiento de esa ley. Entonces, si Jesús vino a cumplir la ley y nosotros recibiendo a Jesús, entramos al reino de Dios, no entramos al reino por nuestras obras, entramos al reino por la obra de Jesús. Y por consecuencia de esa obra de Jesús por nosotros, es que nosotros, en nuestro espíritu, nace, cuando nacemos de nuevo, fluye el Espíritu Santo y nos lleva a procurar cumplir la ley, entendiendo que no la podremos cumplir completamente, que siempre estaremos cortos, siempre estaremos pobres, siempre estaremos insuficientes ante la ley. Pero gracias a Dios por la obra de Jesús, quien a través de él podemos ser salvos. No por nuestras obras, para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo Jesús. Y por dicha obra, los creyentes somos llamados a procurar vivir la ley de Cristo. La ley de Cristo. Entonces, la ley se debe cumplir. Jesús vino a cumplirla por nosotros y nosotros al recibirlo entramos al reino de los cielos. Tercer principio de las leyes y mandatos del rey que encontramos en el sermón. Y es que la ley va a ser revelada. Todo lo que había en el Antiguo Testamento se va a empezar a revelar en Jesús. Algunos me decían, pastor, es más fácil estudiar el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Y es cierto, uno de los motivos es porque el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. ¡Wow, hermano! Anótate eso. ¿Sí? El Nuevo Testamento va a revelarnos muchas cosas del Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento es un poco más difícil. Aparte del contexto histórico, cultural, religioso, político, social, económico, cultural de esas épocas, que nos distancian varios siglos, más de 1000 años, pero más de eso, más de 2000 años incluso, pero por encima de eso es porque el Nuevo Testamento viene Cristo y Cristo va a revelar la ley. Y aquí entra entonces los siguientes fragmentos del texto. Entonces vemos en el capítulo 5, versículo 21, voy a pedirle el favor a mi hermana Luisa, por favor, nómbreme el título de la sección del Mateo 5:21. ¿Qué título tiene ahí? Jesús y la ira. Jesús y la ira. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está hablando el texto? El texto dice, no maten, ¿no? En el Antiguo Testamento, la ley decía, no matarás, pero Jesús va a venir y va a subir el nivel. Y entonces él va a decir, verso 21, oíste que fue dicho, no matarás, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Uf, subió el nivel. Pero ¿cuál es la idea acá? La idea es que Jesús empieza a revelar la ley, ¿sí? Y darnos a entender que no se trata de no matar, se trata de entender que la ira trae culpa. Y por cuanto trae culpa, trae también una demanda de pago. Y esto es lo tremendo, porque cuando habla de la ira, también habla de la ofrenda. Yo me imagino que ustedes leyeron estos capítulos, saben de lo que estoy hablando. Pero bueno, por si acaso, porque alguno no leyó, voy a saltar un poquito al verso 23.
Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué es lo que está hablando aquí Jesús? Jesús está enseñando acerca de, uy, que si usted falló por ejemplo, yo fallé con mi esposa, nos enojamos y me fui a la iglesia, entonces no, mejor no voy a la iglesia, porque para qué voy a ir a la iglesia a llevar la ofrenda, sino que mejor primero me quedo, reconcilio mi relación con mi esposa y voy el otro domingo. ¿De eso está hablando? No, es lo que hemos entendido, pero eso no es lo que está hablando aquí el Señor Jesús. Lo que Él está hablando aquí es que entendamos que la ira trae culpa. Cuando nos hemos enojado, yo creo que todos nos hemos enojado en algún momento, nos hemos airado. Una cosa es enojarnos, otra cosa es airarnos, y otra cosa es airarnos y pecar. Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos airado y hemos pecado. Naturalmente lo que uno siente después es culpa. Cuando uno se aira, lo que viene después siempre es culpa. Lo que Jesús nos quiere dar a entender acá es que Él quiere que espiritualmente en el reino, no es que seamos descalificados del reino si fallamos, si incumplimos la ley, sino que entendamos que necesitamos de Él y que sí, tenemos que mejorar la ira. No podemos vivir de la misma manera, tenemos que cambiar. Y para eso vino Jesús, para ayudarnos a cambiar. Pero que entendamos que la ira trae culpa y demanda un pago. Eso es lo que va a hablar aquí Jesús y va a revelar cuando habla de Jesús y la ira. Hermana Merly, por favor, léame el título del siguiente fragmento que es del versículo 27. ¿Qué título tiene ahí? Un segundo. Jesús y el adulterio. Jesús y el adulterio. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que nos va a hablar acá? Acá nos está hablando acerca de que no solamente el que se acuesta, sino el que mira con codicia, ya adulteró en el corazón. Uf, terrible. Pero, ¿cuál es el énfasis del tema? El énfasis del tema ni siquiera es enseñar del adulterio. Porque es que Jesús, a ver, el objetivo de Jesús a través de estos textos que estamos leyendo a continuación es mostrarnos que la ley del Antiguo Testamento debía ser revelada y él venía a revelárnosla, ¿sí? Y los textos que vemos aquí adelante, la ira, el adulterio, el divorcio, ¿cierto? Verso 31, Jesús y el divorcio. Verso 33, Jesús y los juramentos. Verso 38, el amor hacia los enemigos, hasta ahí. Lo que Jesús va a hacer no es enfatizar estas 5 leyes como si fueran más importantes que las otras, no. Lo que él está haciendo es resaltar 5 de las 613 leyes que hay. Así que hermanos, con estas 5 leyes, si ustedes la leen, yo creo que a ustedes les va a pasar lo que me pasó a mí. Cuando lo leo, digo, soy pecador, estoy mal y necesito a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hace Jesús, viene y nos va a mostrar. Entonces, por ejemplo, con respecto al adulterio, lo que Él nos va a enseñar realmente es sobre la codicia y entender que la codicia es daño contra nuestro mismo cuerpo. Cuando habla de la ley y de Jesús y el divorcio, lo que va a hablar es que la ley busca el beneficio del ser humano, ¿sí? Dale carta de divorcio, ¿no? Antes de dar carta de divorcio, considera el beneficio del ser humano. Piensa en tu cónyuge, piensa en tus hijos, piensa en tu familia. Cuando hablamos de divorcio, el problema no solamente es entre el esposo y la esposa. Hay una cantidad de situaciones que se afectan. Y cuando hablamos de divorcio, siempre hago la siguiente anotación. Nunca hay una ley general para las parejas que están en un proceso de crisis familiar. Cada persona y cada proceso requiere consejería específica. Para eso estamos como pastores, para apoyar en consejería si alguno está en esa situación o conoce de alguien que está en situaciones de conflicto marital, porque cada matrimonio es único. Y entonces hay circunstancias en las que sí amerita un divorcio, ¿sí?
otras en las que no. Pero todo esto se centra en esto. La ley busca el beneficio del ser humano. Entonces, hay veces que el divorcio es necesario por beneficio de la persona que está siendo afectada en el hogar. Por ejemplo, hay una persona, de pronto la mujer está siendo violentada, está siendo golpeada, está propensa a ser asesinada. Entonces, hablemos de divorcio. ¿Por qué? Porque es que el tema del divorcio es buscar el beneficio del ser humano. No es salirme con la mía, con lo que yo pienso, con lo que yo quiero, no. Todo esto de la ley habla acerca de ver las cosas como Dios las ve. Jesús y los juramentos. Básicamente, en resumen, lo que habla es, no mientas. ¿Sí? Cuando hablamos del juramento. Jesús básicamente lo que dice es, usted no se ponga a jurar ni por el cielo ni por la tierra, nada. Simplemente no sea mentiroso. Que Jesús sí sea sí, que Jesús no sea no. Porque si usted es de esas personas que habla y como a medias, como con verdades a medias, usted es un mentiroso. Y usted necesita ser transformado para pertenecer al reino de Dios. Necesita que Cristo lo cambie. Y finalmente habla del amor hacia los enemigos y empieza a hablar acerca del amor. Y el amor es la cultura del reino. Por eso es que por allá más adelante, cuando a Jesús le piden que resuma la ley, ¿cómo la resume? A ver, ¿quién me dice cómo la resumió Jesús? Cuando a Jesús le Amados, preguntó. Sí, adelante. amados los unos a los otros como yo os he amado. No, cuando le dicen, maestro, ¿cuál es la ley más importante? Y el Señor les dice, amados los unos a los otros como yo os he amado. No, es Amar, amar a amar Dios a sobre Dios sobre todas todas las... las cosas. Muy bien, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Tranquila, pastora, no hay ninguna manera. Sonríe, Cristo te ama. A ver, de eso se trata, aquí todos vamos aprendiendo y esa es la idea, que participemos. Entonces, entendamos que el amor es la cultura del reino y de aquí para atrás con ese principio podemos entender todas estas leyes. Estamos hablando de que la ley va a ser revelada en Jesús. Ahora, punto 4. La ley es interior. La ley es interior. Capítulo 6 nos va a enseñar eso. Todo el capítulo 6 nos va a enseñar que la ley no se trata de cumplir cosas exteriores, sino se trata de experiencias interiores. ¿Sí? Eso es lo que va a hablar todo el capítulo 6. Entonces, comienza hablando de Jesús y la limosna. ¿Y qué dice Jesús? Básicamente, la limosna es parte de la ley. Yo no sé si ustedes lo sabían. El dar ofrenda, el dar diezmo, el dar primicias, todo eso hace parte de los principios de Dios y del reino, porque acá Jesús también lo habla. Estamos hablando de las leyes y mandatos del rey en el Sermón del Monte. Pero lo que él va a enseñar es que la limosna no se trata de lo que das, se trata de la condición del corazón con el que das. Uf, si lo puedes anotar, anótalo y luego me lo das porque acabo de fluir. Y de pronto me puedo escribir un libro y coloco esa frase en encabezado, ¿no? ¿Sí? No se trata de lo que das, eso es la limona, no se trata de lo que tú das, se trata del corazón, la condición del corazón con el que das. Después habla de Jesús y la oración. Entonces, miren, no se trata de qué horas o cuánto horas. Se trata de reflexionar si nuestra vida interior es una vida de oración. No que si hacemos oraciones, sino que si tenemos una vida de oración. Y una vida de oración es una vida de comunión con Dios. A veces algunos caen en una falsa modestia diciendo, bueno, sí, por eso, pastor, yo no saco tiempo para orar diariamente porque yo siempre estoy con el Señor. No, 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 no disfracemos la mediocridad espiritual, la flojera y la pereza espiritual con excusas que no corresponden al texto, ¿sí?
Hay que orar en todo tiempo, así lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 6. Hay que orar en todo tiempo, hay que orar sin cesar. Orando en todo tiempo, con toda oración y toda súplica, por todos los santos, en todo momento. Pero la oración es algo interior, que debemos aprender a exteriorizar el interior. Eso es importante, tenemos que aprender a orar expresando por qué. Porque hay oraciones que hay que declararlas, porque el enemigo debe escucharlas y el enemigo no puede escuchar nuestra mente. Entonces hay oraciones que deben ser expresadas, deben ser confesadas, deben ser habladas, pero hay otras oraciones que son silenciosas. Tanto las expresadas como las silenciosas, la esencia de la oración que va a hablar Jesús aquí es que es una cuestión del interior, del corazón que realmente anhela estar en comunión con Dios. Verso 16, Jesús y el ayuno. El ayuno no se trata de aguantar hambre. El ayuno se trata, como estamos hablando de que la ley es interior, el ayuno se trata de abstener nuestro ser, nuestro espíritu, de las cosas que no convienen. Por ejemplo, el ayuno físico, yo ayuno físicamente y Antioquía enseña sobre la importancia de ayunar. Ayunamos un día, 3 días, 7 días, 21 días, 40 días, absteniéndonos de alimento. Pero la esencia lo sabemos y por eso hoy lo comparto. Sabemos que la esencia del ayuno no está en el abstenernos del alimento, sino que esa es una forma de decir que si puedo dejar de prescindir de algo tan vital para vivir como la comida, puedo procurar entrenar mis apetitos pecaminosos, mis apetitos carnales, para también abstenernos de cosas que no corresponden. Entonces, por ejemplo, hay veces que tenemos que ayunar palabras. Yo les he dicho a algunas personas a veces, ayunen palabras, porque a veces el problema que tiene la persona no es la comida, el problema es la boca. ¿Sí? Como diría Jesús, el problema no fue lo que entró por la boca, ¿sí? La comida. El problema es lo que sale de la boca. Y ahí es donde muchas veces fallamos los cristianos, porque ayunamos mucho alimento, pero poco palabra. ¿Sí? Entonces de eso se trata el ayuno interior. Y por eso después en el verso 19 va a hablar acerca de hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que él cierra respecto a la ley interior es que los beneficios, las bendiciones y las herencias vienen de Dios, no de lo que nosotros hagamos. El tesoro y la herencia viene de Cristo. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es el tesoro y la herencia mayor que Dios nos ha dado? La salvación. La salvación, sí, podría ser, pero hay algo más valioso que la salvación. La gracia. Dime, hermana Adriana. La gracia. La gracia puede ser, La pero vida hay algo más eterna. valioso. Hay La algo vida más eterna. valioso. La vida eterna. Hay algo más valioso que la vida eterna. El perdón. La hermana Wendy dice que el Espíritu Santo. El hermano Julio dice que el perdón. Hay algo más valioso. ¿Qué será? El amor. Su El sangre. amor. El amor. La hermana Adriana dice amor. Y Alejandro dijo, ¿qué? ¿Sangre? Su sangre derramada en la cruz. Su sangre derramada en la cruz. Ok. Hay algo más valioso. Él ¿Cuál es mismo. el tesoro más grande y más valioso que tenemos? La vida. La vida. No, algo más valioso. Vamos, todo eso es valioso. Muy bien, me gusta la participación. ¿Qué será más valioso que la vida? Que la salvación. El amor a Dios. El amor a Dios. ¿Qué será más valioso que el amor de Dios? A ver, participemos, animémonos. Dios ¿La mismo. palabra? Dime. ¿La palabra? Bueno, ahí respondieron dos cosas. La palabra, sí, sí, pero la hermana Merly, ¿qué dijo?
Dios mismo. ¡Aleluya! El tesoro más grande y la herencia más grande que pudimos recibir de Dios fue Dios mismo. En otras palabras, fue Jesucristo. Ese es el regalo más grande. De ahí que podemos entender cosas como, si no pierden su vida por causa de mí, no son dignos de mí. ¿Por qué? Porque es más valioso Cristo que aún nuestra propia vida. Cristo es más valioso que nuestra familia. Cristo es más valioso que la vergüenza que podamos pasar por predicar de Cristo. Cristo es más valioso que todo lo preciado que pueda existir en la tierra o lo más preciado que tú puedas considerar tener. Y esto es lo que Jesús quería enseñarnos acá. Por eso dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque Dios es el mayor tesoro que podemos tener. En el versículo, me devuelvo un poco, en el versículo 19 dice, no hagamos tesoros en la tierra, hagámosla en el cielo. ¿Cuál es el tesoro mayor? Tener comunión con Dios, hacer su voluntad. Dios, Dios, Dios. Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que haga algo? Lo hago. Dios, ¿no quieres que haga nada? No lo hago. Dios, ¿qué quieres? De pronto Dios te diga, yo quiero que tú me ames, hijo. Es lo único que pido de ti, ámame. La ley es interior. Y finalmente, el quinto punto y último con el que cerramos hoy. Y cerramos el sermón del monte. Y los invito a que estudien el sermón porque es maravilloso. Cojan un versículo. Hoy no tuvimos tiempo al comienzo por los problemas técnicos. Quería que estudiaran un versículo. Pueden escogerlo libremente. Si no saben cuál escoger, pueden. Yo les iba a poner que leyeran Mateo 5:19 y de ese versículo hablaran con Dios y sacaran de él ¿qué les habla la palabra de Dios? Es Mateo 5:19. Pero pueden escoger cualquiera de todo este sermón. Recordemos que el sermón es Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El sermón del monte no son solo las bienaventuranzas, es todo esto que estamos aprendiendo hoy. Y todo lo que estamos aprendiendo son las leyes y mandatos del rey. Entonces, lo último que enseña en este sermón es que hay un solo juez en el reino. Ay, esto sí que nos cuesta mucho a los cristianos. Y sobre todo a los evangélicos. Ay, porque sí que nos gusta juzgar, ¿no? Hay una frase horrible, pero en Antioquía, en nuestra iglesia, gracias a Dios, no pasa. Nosotros estamos muy sanos, te los puedo decir con toda la sinceridad. Pero en muchos lugares, la frase es, la iglesia es el único lugar que mata, que matan a sus soldados y tras del hecho ellos mismos los rematan, ¿sí? Entonces, entendamos que el único juez es Cristo. Lo enseñé en el parque, se lo he enseñado al grupo, a los discípulos y se los enseño a todos hoy. Nadie puede juzgar a nadie, nadie puede determinar si alguien se salvó o se condenó, por más bueno que haya sido, por más malo que haya sido. Pastor, ¿usted cree que mi papá se salvó? Le van a preguntar a ustedes. ¿Usted cree que mi papá se salvó? Mi papá era malo, borracho, mujeriego, violento. Yo, yo no puedo decir, no, no se salvó. ¿Cómo voy a decir eso? Si Dios es el juez, Jesús es el juez. Eso es lo que nos va a enseñar acá. El único juez es Jesús. Por más bueno, por más malo que sea la persona, yo no soy el juez, yo no sé. Ni siquiera sé ni qué tan bueno, qué tan malo soy. Solo de mí sé que por la gracia salvo soy por la fe, porque creo en Jesús. Pero de ahí para allá yo no puedo saber absolutamente ni de mi papá ni de mi mamá. Yo no sé si mi papá se va para el cielo, o mi mamá, mi hermano, mi hermana. Yo no sé nadie. Por eso es que oro por mi familia. Y oro, y sé que ustedes oran por mí. Entonces el capítulo 7 nos va a hablar acerca de que hay un solo juez. Y hermanos, si ustedes aprenden a dejar de juzgar tanto a los demás, van a vivir mejor. Porque Jesús vino a traernos un reino de bendición, el reino de los cielos. Capítulo 7, el juzgar a los demás. Ay, sí que nos gusta juzgar a los demás, ¿no?
Hipócritas, saquen primero la viga de su propio ojo, verso 5. Y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo. Mire lo que dice ahí. Ahí no está diciendo, oiga, sáquese su mugre del ojo para que pueda juzgar la mugre del otro. No, 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 eso no es lo que nos está diciendo allí. ¿Sí? Allí no está diciendo, limpies el ojo para que pueda juzgar al otro. No, le dices, limpies el ojo para que pueda ayudar. No juzgar, ayudar al otro a limpiar el ojo. Uy, muchas cosas que aprender del sermón del monte. La oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nadie tiene el derecho de decir, ¿por qué a él lo bendicen? A mí no me bendice Dios. No, eso es ser juez. ¿Nos ha pasado? Uy, pero ¿por qué bendices a él y yo estoy sufriendo? No, no, no. ¿Por qué ese malo está sano y yo estoy enfermo? No, eso es ser juez. Si dejamos de ser jueces, vamos a disfrutar más de la presencia de Dios. La puerta estrecha, versículo 13. Dice, entren por la puerta estrecha. Dicen, entren por Jesús. No es entren por Julio, o entren por Adriana, o entren por Ricardo, o entren por Merlin. No. Por la puerta estrecha, porque solo hay un juez. Jesús es la puerta, y Él es el que puede determinar quién pasa, quién entra al reino de los cielos y quién no. Eso no es San Pedro que está allá con unas llaves como lo pintan, la tradición. No. La puerta estrecha es Cristo y Él es el que determina quién se salva, quién no, porque es el único juez. Verso 15, por sus frutos los conoceréis. Este texto no nos está hablando de que estemos juzgando las buenas obras o las buenas o las malas obras de los demás. Habla acerca de que para que nosotros seamos cuidadosos, ¿sí? No es para juzgar, es para que no nos vayan a lastimar, ¿sí me hago entender? Entonces yo veo el fruto de la persona y si yo veo que la persona es mala, no la voy a juzgar por mala. Lo que voy a hacer es abstenerme de compartir con ella porque es mala. O le voy a predicar porque sus obras son malas. Me explico. Pero esta idea de que por sus frutos los conoceréis no es conózcalo para juzgarlo. No, no, no es eso. Finalmente, nunca os conocí. ¡Ay, qué tremendo! Por eso es que el único juez es Cristo. Porque algunos van a decir, Señor, yo hice, sané, y mejor dicho, yo prediqué, evangelicé, di plata para los pobres. Eso está ahí en el nunca os conocí, verso 21 al 23. Te lo leo rápidamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, yo hice, deshice, eché fuera demonios. Y el juez, porque hay un solo juez, va a decir, usted no lo conozco. Jesús va a cerrar el sermón enseñando que hay un solo juez en el reino. Entonces, termina el sermón con los dos cimientos. ¿Qué dice Jesús? El hombre que hace todo lo que he dicho es un hombre prudente. Y el que no hace todo lo que en este sermón dice es un insensato. Esos son los dos cimientos. Y con esto terminamos, mis hermanos, porque el tiempo se fue. Las leyes y mandatos del rey. 1, las leyes son espirituales. 2, eso es el cumplimiento de la ley. 3, la ley es revelada. 4, la ley es interior. Y 5, hay un solo juez en el reino. De esto se trata el sermón del monte. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Dentro de 8 días seguimos estudiando Jesús el Rey, Evangelio de Mateo. Bendiciones y feliz noche. Si hay Feliz alguna noche para todos. pregunta, si hay preguntas, Feliz noche, que descansen. Bendiciones. ¿Qué? Descanse. Bendiciones a todos. Hasta si luego. No, familia, bendiciones. una clase. Bendiciones. Ah,